Hola y bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión, voy a intentar replicar el ejemplo, que por defecto, viene preprogramado en la placa SAME 51 Curiosity Nano, y que la mencioné brevemente en un anterior video. Debo indicar nuevamente, que no tengo experiencia con estos microcontroladores de 32 bits con núcleo ARM, así que el video mostrará los errores que voy a cometer y analizar cómo solucionarlo. En la imagen mostrada, es un diagrama de bloques del microcontrolador SAM, D, y SAME, de la familia 5X, con los microcontroladores MX y MZ, que poseen un núcleo MIPS, poseen un temporizador de 32 bits que funciona a la mitad del reloj del sistema y es útil de manera general. Y lo más común, se utiliza para generar retardos. Con este microcontrolador, en sí, su núcleo, ARM, no posee un temporizador similar, por lo que debería usar cualquiera que sea periférico. Sin embargo, hay un temporizador, que es posible que no sea de utilidad, dependiendo de la aplicación que se desea desarrollar. Estoy hablando del reloj en tiempo real, o RTC, el cual es de 32 bits, y se puede usar para generar retardos. Sin más rodeos, procedo a crear un nuevo proyecto con MCC y Harmony 3, similar a los proyectos creados con el microcontrolador PIC32MX. El microcontrolador de la placa SAM, E51 Curiosity Nano, es el SAM, E51J, 20A. Se abre el asistente del administrador de contenido, y escogemos la opción de Harmony. Luego seleccionamos la opción Finalizar, para continuar. El asistente solicita para el MCC, la ruta del repositorio descargado de Harmony 3 en mi PC. Una vez abierto el MCC, procedo a agregar el módulo Core. Dicho módulo tiene la opción de trabajar con FreeRTOS, pero no lo vamos a hacer y escogemos No. Recuerde que con el módulo Core, se puede crear tareas para que funcionen mediante máquina de estados. Así que creo una, que administrará el funcionamiento del diodo LED y la llamaré app LED. El siguiente paso, es configurar el sistema de reloj del microcontrolador, así que doy clic en la pestaña que me permite ir a la configuración gráfico del mismo. Lo primero que verifico, es cuál es el valor del reloj principal, que es aquel que usa el CPU, y está calibrado a 120 MHz. La fuente de este reloj es FDPLL0, que a su vez proviene de GCLK2. En cambio, GCLK2 proviene de GCLK1. Por defecto, se asume que se utilizará un cristal de 8 MHz en los terminales X-IN y X-OUT, pero la placa solo posee un cristal de 32.768 en los terminales X-IN 32 y X-OUT 32. Así que, es ese el que habilitaré para usarse. También podría usar el oscilador interno, pero no es mi intención por ahora aprovecharlo. Para generar GCLK2, utilizaré XOSC 32K, que es de 32.768 Hz, y con un preescalamiento de periodo de 1, mantengo la misma frecuencia. A continuación, presiono el botón Autocalcular de FDPLL0, y se abre una ventana donde nos indica que la frecuencia que puede generar el módulo está entre 96 a 200 MHz. Intento configurarlo a 200 MHz, presiono el botón denominado Aplicar, y la frecuencia no cambia. Nuevamente lo intento, pero esta vez a 100 MHz, y consigo un valor muy cercano al deseado. Una vez más, lo intento hacer lo más cercano a 100 MHz, pero no se logra, eso es lo más cercano. De igual manera, para el RTC, selecciono la fuente de reloj, XOSC 32K. Regreso a la zona gráfica para los módulos de Harmony 3. Ahora voy a agregar el módulo RTC, el cual está a la izquierda, en la zona denominada Recursos de dispositivos. Con el módulo de reloj en tiempo real, veo sus características. Algo que debo verificar, es que esté configurado como un contador de 32 bits, y por defecto lo está. Las demás calibraciones, las desconozco y lo mantengo así por ahora. Ahora voy a configurar el terminal de salida para el diodo LED. Según el esquemático de la placa, el terminal al que está conectado el diodo LED es el terminal 14 del puerto A, el del pin 31. Me dirijo a la pestaña para la configuración gráfica de los terminales, busco el terminal 31, y lo configuro como terminal de propósito general, como salida en alto, ya que el LED está conectado de tal manera que se activa con cero lógico. También pongo de nombre LED al terminal. Ahora, procedo a generar el código del proyecto, y espero que MCC finalice. Cierro MCC, me dirijo hacia la izquierda, a las carpetas del proyecto y busco el archivo de la tarea, app.c, y lo abro. Se puede apreciar
que es el código genérico, creado con dos estados de la tarea por defecto. Me dirijo a la función main, y también se puede apreciar que es similar a lo generado con los dispositivos MX y Z. Nótese que no he habilitado el perro guardián, lo haré en el siguiente proyecto. Me dirijo a las propiedades del proyecto y las abro. Escojo la versión del compilador XF32, más actual que tengo instalado en mi PC, y presiono el botón aplicar. Espero pacientemente, hasta que Empilab haga los cambios necesarios en el proyecto, con la nueva versión del compilador. Procedo a realizar una compilación, para descartar cualquier error en el código generado. Y listo, la compilación no tuvo errores. Ahora voy a proceder a modificar el código de la tarea para encender y apagar el diodo LED. Primero, cambio el nombre del primer estado de la tarea, a estado inicial. Nuevamente, realizo una compilación para descartar un posible error. Sin errores, procedo a cambiar el nombre del segundo estado a LED parpadeando. Regreso al archivo en C, de la tarea, y en el primer estado, borro todo aquello que no sirve, que fue creado por el MCC. Ahora me dirijo a la estructura de datos de la app, y creo la variable de tipo entero denominada retardo, que me permitirá crear un delay para el parpadeo del LED. Nuevamente, regreso al código en C, de la tarea, e intento escribir en el estado inicial, la línea para capturar un valor del temporizador RTC, pero desconozco cómo es dicha función. Entonces, me dirijo a la carpeta virtual, denominada config del proyecto, luego a las subcarpetas default y peripheral, respectivamente. Dentro de esta, buscamos aquella que sea relacionado con el RTC, y abrimos el archivo PLIB-RTC-TimerC. En este archivo busco alguna función que me retorne el valor del temporizador, y luego de una corta búsqueda, la función denominada RTC-Timer32CounterGet, parece ser la apropiada. Copio el nombre de esa función, y la pego en donde estaba inicializando la variable retardo, en el primer estado de la tarea. Procedo a realizar una compilación, para descartar cualquier error en el código generado. El error se debe a que el compilador no reconoce a la función que obtiene el valor del RTC. Subimos hasta la parte donde se añade archivos, e incluimos el archivo cabecera, definitions, y este contiene las definiciones de los periféricos utilizados. Una vez más, compilo el proyecto y no hay más errores. En el segundo estado de la tarea, procedo a realizar el if, para crear un retardo asincrónico, tal cual siempre he realizado, pero el tiempo a comparar será de 2 segundos, ya que de esa manera notaré la diferencia con el proyecto que venía preprogramado en la placa. A continuación, intento buscar la palabra LED, para encontrar las funciones o macros relacionados con el control del estado de ese terminal del microcontrolador. Por más que busqué, no encontré con ese nombre. Lo que encontré fue que la salida permaneció por defecto con el nombre GPIO-PA14. Inicialmente, pensé que el MCC no había generado la palabra LED para el terminal, o sea que el culpable era dicha herramienta, pero al estar editando este vídeo, me di cuenta que, cuando escribí LED en la casilla que se asigna un nombre al terminal, yo no di clic en otra parte para que el MCC haga dicho cambio. Lo que hice fue dar clic en generar el código, es decir, fue mi error. Nuevamente compilo el proyecto, pero olvidé que aún falta definir la constante 2000 milisegundos, y por esa razón se genera el error. Conociendo que la frecuencia de funcionamiento del RTC es 32.768 Hz, y que su periodo genera un ciclo de reloj, se realiza una simple regla de 3, por lo tanto el valor para 2000 milisegundos es 65.536, o 10.000 en hexadecimal. Entonces, en la parte superior del archivo C, de la tarea, procedo a crear la constante como una definición. Y nuevamente compilo el proyecto, y esta vez no hay problemas, es decir que la compilación del proyecto fue exitosa. Me olvidé que cuando el retardo asincrónico ha transcurrido, se debe nuevamente capturar el valor del temporizador, para que se ejecute un nuevo retardo, así ponlo la línea que lee el valor del RTC, cuando la instrucción if se ha cumplido. Aquí está la placa, que la tengo listo para ser reprogramada. Conecto el cable USB, y se puede observar el ejemplo demostrativo de fábrica que aún posee. También, Empilab detecta la placa y muestra una pestaña con información y enlaces a ejemplos de la misma. Regreso al archivo en C, de la tarea del diodo LED, y procedo a dar clic en el botón, que permite descargar el firmware al microcontrolador. Empilab me solicita que seleccione una herramienta de programación depuración, y escogemos aquel que corresponde a la placa, y que está embebido en la misma. Empilab recompila el proyecto,
Luego intenta conectarse con la herramienta de programación. Cuando lo detecta, y descubre que tiene un nuevo firmware, intenta actualizar el del programador de la placa. Actualizado el firmware, reinicia al programador, y esa es la razón que mi PC y MPLAB detectan de nuevo la placa. Regreso al archivo en C de la tarea del diodo LED, mientras MPLAB intenta reprogramar al microcontrolador, y una vez finalizada la reprogramación, se observa que no funciona el proyecto. Si no funciona un proyecto, debemos depurarlo, para determinar hasta dónde se ejecuta el código, así que pongo un punto de ruptura en la instrucción switch del estado de la tarea, para determinar si se ejecuta la misma. Doy un clic en el botón de depuración de hardware. MPLAB nuevamente recompila el proyecto, detecta el microcontrolador SAN32, borra su memoria y se ejecuta el código. El modo de depuración y el punto de ruptura que puse nunca es alcanzado. Así que procedo a dar clic en el botón de pausa de la depuración para determinar qué línea está ejecutando el contador de programa, y se puede observar que no sale de una inicialización del reloj GCLK2, así que puedo asumir que posiblemente es una mala configuración del sistema de reloj. Volviendo a revisar la configuración de reloj del MCC, me doy cuenta que he configurado como oscilador externo, cuando lo correcto es cristal. Lo corrijo, y habilito la opción para generar 32.768 Hz. Nuevamente, presiono el botón para que MCC genere el código, y espero a que finalice la creación del nuevo código. Una vez más, presiono el botón para descargar el código. MPLAB recompila el proyecto, busca al programador, se conecta al mismo, detecta al microcontrolador, borra su memoria y lo reprograma. Y otra vez la decepción, el proyecto sigue sin funcionar. Nuevamente, presiono el botón para depurar el código y determinar si el problema es el mismo. MPLAB recompila el proyecto para depuración del código, y lo descarga al microcontrolador, y cuando está ejecutándose el código, presiono el botón de pausa. Se puede observar que el código que se estaba ejecutando está dentro de la función que obtiene y retorna el valor del temporizador, RTC. Presiono F7 para avanzar, depurando el código, y se puede comprobar que ya no es problema del oscilador, es decir, está ejecutándose el código del proyecto. Pongo un punto de ruptura en la instrucción if del segundo estado de la tarea, presiono F5 para ejecutar de manera inmediata la depuración, y se logra alcanzar dicho punto. En este punto, analizo el valor que contiene la variable retardo de la estructura de datos de la tarea, y puedo determinarse que dicho valor es igual a 0. Sospecho que el RTC no está contando ciclos de reloj. Reinicio el microcontrolador para repetir la depuración, y alcanzar el punto de ruptura de la instrucción if en el estado inicial, verifico que la variable retardo está en 0, y al alcanzar la instrucción if, nuevamente compruebo que la función del RTC devuelve 0, es decir que dicho temporizador no está funcionando. Así que recurrí a la ayuda de Microchip Technology, la cual dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Busqué información de las librerías de periféricos para los microcontroladores SAN-D y E5X. Aquí se explica cómo obtener el módulo RTC para la zona gráfica, también a seleccionar la fuente de reloj para dicho temporizador. Y lo más importante, en primer lugar se debe escoger desde dónde va a empezar y dónde va a finalizar el conteo del temporizador. Una vez que se llega al máximo valor, se escoge que se reinicie la cuenta. Para que se reinicie la cuenta, es necesario habilitar una interrupción que está relacionada con el valor a comparar máximo, que es el número 0. Aquí tengo abierto el MCC, en el módulo RTC, ya lo he configurado como indica la guía anteriormente mencionada. Esto es, las interrupciones habilitadas, el valor a comparar denominado 0, en su máximo valor en 32 bits, el mínimo valor 1, en 0, la limpieza del temporizador cuando se alcanza el máximo, y la interrupción de comparación del valor 0. Realizados estos cambios, procedo a dar clic en el botón, para que MCC genere el código, y espero a que finalice. Regreso al código en C de la tarea, y necesito también agregar una función que inicializa o arranca al temporizador. Me di cuenta de la necesidad de esa función, analizando los ejemplos del RTC de Harmony 3, así que recomiendo analizar siempre cualquier ejemplo, ya que es un soporte para el diseño de tu propio firmware.
Así que doy clic sobre la función que obtiene o lee el valor del RTC, y me dirijo a donde está definida. Busco la función que inicializa al temporizador RTC, la copio y la pego en el estado inicial de la tarea que controla al diodo LED. Realizo una compilación del proyecto, para descartar cualquier error. Procedo a dar clic en el botón que descarga el firmware al microcontrolador. MPLAB, nuevamente, intenta comunicarse con el programador. Cuando lo logra, intenta detectar al microcontrolador. Luego empieza a borrar la memoria flash, y finalmente descarga el nuevo proyecto. Espero un poco y se puede observar que el proyecto funciona como se esperaba. Muchas gracias por ver el vídeo.